Buenas a todos. El tema de la clase de hoy pues sería empezar con lo que son los poliedros regulares. Empezando, en nuestro caso, por el tetraedro. El tetraedro es un poliedro regular que está formado por 4 caras que son triángulos equiláteros, ¿vale? Por lo tanto tendrá 4 vértices. De tal manera que una de las cosas que definen al tetraedro es que está formado por dos rectas de igual dimensión que se cruzan ortogonalmente en el espacio por sus puntos medios. Para que tengáis una noción visual de lo que acabo de decir, si nosotros partiésemos de un cubo y uniésemos este vértice con este vértice, siendo esto por supuesto la diagonal de cara del cubo, y uniésemos la diagonal opuesta, la diagonal de la base del cubo, pues tendremos dos rectas que miden exactamente lo mismo y que se cruzan en el espacio por sus puntos medios, denominándose a esta distancia de aquí distancia entre aristas opuestas, de tal manera que ya para obtener el tetraedro lo único que tendríamos que hacer sería unir todos y cada uno de los vértices, obteniendo así lo que sería uno de los tetraedros conjugados a un hexaedro cubo. Pues esto es lo que os quería decir con que los 4 vértices de un tetraedro vienen definidos por dos rectas de igual dimensión que se cruzan ortogonalmente en el espacio por sus puntos medios. Volviendo a nuestra figura, o sea, al tetraedro, se hace indispensable en todos los poliedros el conocimiento de lo que sería su sección principal, siendo la sección principal del tetraedro una sección perpendicular a una de las aristas que pasa por su punto medio. Por lo tanto, esa sección nos da un triángulo cuyas dimensiones son arista, altura de cara, altura de cara. ¿Vale? Si desde este vértice trazásemos una recta perpendicular a la cara opuesta, esto que os estoy representando en azul, por definición, eso sería la altura del tetraedro. Y esta línea que os estoy dibujando, os voy a dibujar en magenta, que va de punto a medio, sería la anteriormente mencionada distancia entre aristas opuestas, es decir, esta que os marqué aquí en magenta. ¿De acuerdo? Siempre la altura del tetraedro cae a un tercio de lo que sería la altura de cara, ¿vale? Esto siempre es un tercio de la altura de cara. Y lo que vamos a ver a continuación sería cómo construir este triángulo, esta sección principal, a partir del conocimiento de un dato cualquiera del tetraedro, ya sea la arista, la altura de cara, etc. Para ello siempre, si nosotros tuviésemos que construir la sección principal a partir del conocimiento de la arista, pues nos haríamos una construcción auxiliar aparte en el cual pondríamos la dimensión de la arista, para a continuación dibujar un triángulo equilátero, es decir, con centro aquí y radio la arista, y con centro aquí y radio la arista. El primer paso ya estaría completado, que sería el de dibujar el triángulo equilátero, que es la cara del tetraedro. Como estamos buscando un triángulo cuyas dimensiones sean arista, altura de cara y altura de cara, cogeríamos con el compás esta dimensión, que sería la altura de cara, y con este centro y el mismo radio, la altura de cara, ya tendríamos construida nuestra sección principal. Del tetraedro. De tal manera que la línea que va desde un vértice a perpendicular de la altura de cara, esta línea azul que os estoy dibujando, por definición sería la altura del tetraedro, es decir,
esta altura de aquí, la que va de un vértice a perpendicular de la altura de cara. Y la línea magenta que va desde punto medio a punto medio, que os estoy dibujando en magenta, sería la distancia entre aristas opuestas. Justo a la mitad de dicha distancia se encontraría el centro de gravedad del poliedro, centro de las esferas inscritas, circunscritas y medias, que tienen como radio, el radio de la esfera inscrita sería este de aquí, el radio de la esfera circunscrita sería este de aquí, y el radio de la esfera media sería este de aquí. También, para que tengáis una noción visual de cada una de esas esferas, por ejemplo, esto sería el centro de gravedad del poliedro, y si yo dibujase la esfera inscrita que tiene como centro este y radio la perpendicular a la altura de cara, pues nos da la esfera interior que es tangente al tetraedro a 1/3 siempre de la altura de cara. Por ejemplo, si yo seccionase esta esfera por este plano de aquí, estos puntos, este y este, siempre estarían a 1/3 de la altura de cara. ¿De acuerdo? Si yo dibujase lo que es la esfera circunscrita, es decir, la que tiene como centro el centro de gravedad y radio cualquier vértice, en el momento que yo seccione dicha esfera por cualquier cara del tetraedro, me tendrá que salir una circunferencia que contenga los 3 vértices de esa cara. Es decir, seccionamos esta esfera por esta cara del poliedro, y como todos y cada uno de los vértices están en la superficie de esa esfera, pues esta circunferencia tiene que contener a los 3 vértices que conforman esa cara. Y por último, la esfera media, que tiene como radio, que tiene como centro el centro de gravedad, por supuesto, y tiene como radio la mitad de la distancia entre aristas opuestas. Es una esfera que es tangente a los puntos medios de las aristas. Y una de sus características es, por ejemplo, que si yo seccionase dicha esfera por una cara del tetraedro, lo que me saldría sería la circunferencia inscrita a la cara del tetraedro. ¿Vale? Y siempre el radio de la esfera media sería la mitad de la distancia entre aristas opuestas. ¿De acuerdo? Por último, sabemos construir la sección principal a partir del conocimiento de la arista. Pero ¿cómo se construiría la sección principal a partir de otro dato como podría ser la altura del tetraedro o la distancia entre aristas opuestas, es decir, de cualquier otro dato? Pues el procedimiento sería el siguiente. Uno se construye una sección principal genérica, se la inventa, tal y como hemos visto en el paso anterior. Y si, por ejemplo, dispusiese de como dato la altura del tetraedro, por ejemplo, que fuese una cantidad, por ejemplo, el doble de lo que hay actualmente, de lo que he inventado, en la dirección de la altura del tetraedro se pone la distancia conocida. Y ya directamente, por paralelismo, siendo esta recta paralela a esta, pues construiríamos la sección principal del tetraedro que tiene como altura esta de aquí. Ahora bien, si como dato conociésemos, por ejemplo, la distancia entre aristas opuestas, es decir, esta de aquí, pues directamente pondríamos en esta dirección la distancia conocida y exactamente igual que antes, por paralelismo, construiríamos qué sección debería de tener mi tetraedro para que la distancia entre aristas opuestas fuese esta. De tal manera que mismo procedimiento si conocéis cualquier otro dato, es decir, en resumen, tendríamos que generar una sección principal genérica y sobre ella desarrollar la dimensión conocida. Con lo cual ya hemos terminado
el objetivo de esta clase, que era el conocimiento del poliedro regular denominado tetraedro. Seguiremos en la próxima con el cubo o hexaedro.